El diagnóstico participativo en el trabajo comunitario. Primero, ¿qué es diagnosticar? Diagnóstico, según la RAE, arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos. Desde una perspectiva biomédica, diagnosticar es el procedimiento con el que se identifica una enfermedad. Un médico diagnostica para identificar que una persona está infectada o enferma en una infección o enfermedad específica. En terapia ocupacional, el proceso de provisión de los servicios comienza con la evaluación de las necesidades, problemas y preocupaciones del paciente. Esta evaluación consiste en la construcción de un perfil ocupacional y en el análisis del desempeño ocupacional del cliente. Lo anterior equivale al diagnóstico que puede hacer un médico. Desde una perspectiva más amplia, no medica. Diagnosticar es investigar, porque es imposible actuar eficazmente sobre algo que desconocemos. Ciertamente toda organización o institución que desee intervenir sobre la realidad social posee un conocimiento acerca de ella, pero este puede ser insuficiente, parcial o equivocado. El diagnóstico se ubica dentro de un proceso sistemático de un trabajo organizativo. Constituye la primera etapa del ciclo de trabajo comunitario, permite no solo conocer, sino también comprender los problemas que nos plantea la realidad, de tal manera de obtener los conocimientos necesarios para planificar acciones viables. 2. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Una manera de entender la relevancia de hacer diagnóstico es identificar lo que ocurrirá cuando falta el diagnóstico, así que tenemos que, si falta el diagnóstico, podemos equivocarnos con la selección de problemas a resolver. Podemos atender a los secundarios y no a los principales urgentes, dependiendo de la perspectiva de cada actor social. Podemos entender mal las causas y relaciones entre los problemas y así aceptar parcialmente en las soluciones, desperdiciando trabajo, tiempo y otros recursos. Podemos planificar y ejecutar acciones poco viables por no conocer suficientemente los diferentes aspectos del problema, así como los obstáculos y posibilidades que hay en la realidad. Es decir, la ausencia o debilidades del diagnóstico repercutirán en las demás etapas del proceso de trabajo comunitario. El diagnóstico es una forma de investigación en que se describen y explican los problemas pesquisados con el fin de comprenderlos. Esto implica que, primero, el diagnóstico tiene como punto de partida un problema o una necesidad. Normalmente, el proceso de diagnóstico empieza cuando se necesita enfrentar problemas que ya comienzan a manifestarse en la comunidad. Esta que siendo detectados por las organizaciones sociales o por las instituciones y que necesitan resolverse mediante acciones prácticas. 2. El diagnóstico está basado en el principio de comprender para resolver. Es decir, para encontrar una solución eficaz debemos tratar de comprender a fondo el problema que aqueja a la comunidad. Muchas veces conocemos solo algunos elementos sueltos o superficiales de los problemas que hemos detectado. Si nos limitamos a esos conocimientos sin implicarlos o profundizarlos, es probable que nuestras acciones cambien poco la situación. 3. El diagnóstico exige dos tipos de actividades básicas: recoger información y reflexionar. Recoger información. Recogemos los datos que necesitamos para conocer mejor el problema, cómo se manifiesta, cuál es su extensión e intensidad, dónde y desde cuándo se da, qué hace y dice la gente, etc. Estas informaciones las obtenemos a través de lecturas, observaciones, entrevistas y otras técnicas. Reflexionar. Para comprender a fondo un problema debemos ir más allá de la sola recolección de informaciones. A partir de los datos obtenidos reflexionamos y discutimos sobre el problema, tratando de explicarnos su desarrollo, su origen, sus relaciones y consecuencias. 4. El diagnóstico es un proceso que va de los fenómenos a la esencia. Avanzamos desde lo que observamos a primera vista.
hacia una comprensión cada vez más profunda, partimos de los hechos secretos en nuestra realidad para relacionarlos paulatinamente con las situaciones sociales más generales. 5. El diagnóstico se apoya en la teoría. Juegan un papel relevante en el proceso diagnóstico los conocimientos científicos, técnicos, desarrollados en relación al problema a trabajar. Esto para complementar el análisis de las informaciones obtenidas del trabajo de terreno. 6. El diagnóstico es parcial. Los conocimientos que conseguimos sobre un problema nunca serán acabados ni completos, porque la propia realidad es compleja y dinámica. Esto significa que no podemos diagnosticar todo una vez. Es más adecuado seleccionar un problema específico con acuerdo a un criterio de priorización para hacer diagnósticos parciales que recojan los diferentes aspectos del mismo. 7. El diagnóstico es una actividad permanente. De las acciones que realizamos después de un primer diagnóstico surgirán otras necesidades de conocer la realidad. En este sentido, hablamos del diagnóstico como una actividad permanente de la acción social comunitaria. Así, mediante la realización de diagnósticos parciales y de acciones prácticas, vamos comprendiendo paulatinamente la complejidad de la realidad social. 8. El diagnóstico necesariamente desemboca en conclusiones prácticas. El resultado del diagnóstico no debe solo ser información bien procesada, también implica conclusiones para nuestra práctica social a corto o mediano plazo. A partir de una comprensión cabal de problemas, podemos formular una serie de ideas concretas para la acción. De este modo, el diagnóstico contribuye a generar las bases para decidir colectivamente la solución a los problemas detectados. Aspectos de la realidad que diagnosticamos, entre otros posibles. Aspectos positivos y negativos. Aunque nuestra atención está centrada en los problemas y necesidades, se hace también necesario conocer el lado positivo de la situación. Este podría centrarse en los niveles de organización existente en la comunidad, en los recursos humanos y materiales con que se cuenta, en el grado de apoyo que se logre de parte de la autoridad local u otros. Básicamente se trata de rescatar los recursos potencialmente movilizables en función de solución del problema. Aspectos objetivos y subjetivos. Este aspecto está muy vinculado al anterior y lo implica. Lo objetivo se refiere al mundo que nos rodea y a nuestro actuar en él. Lo subjetivo tiene que ver con nuestras ideas, opiniones, interpretaciones y formas de percibir y comprender la realidad. Variables cuantitativas y cualitativas. Se trata de obtener una aproximación de lo más real posible a las magnitudes y grados en que los problemas detectados afectan a la comunidad con la cual estamos trabajando. Aspectos epistemológicos en el campo de la salud. Asimismo, y no menor, los aspectos no cuantificables del problema deberán ser considerados para obtener una visión completa del mismo. ¿En qué consiste el diagnóstico participativo? A diferencia de otros diagnósticos, en el diagnóstico participativo, los representantes de las organizaciones comunitarias participan en todas las fases del proceso. En conjunto con el equipo técnico toman las decisiones sobre qué diagnosticar, para qué y cómo, de acuerdo a los mutuos intereses y conocimientos. Las organizaciones comunitarias deberán buscar la participación amplia y activa de sus miembros y, en posible, de toda la comunidad, desde la definición de problemas hasta la formulación de conclusiones. Entonces, el carácter participativo del diagnóstico se expresa en el acceso de la comunidad organizada a la toma de las decisiones centrales. En este sentido, el diagnóstico participativo constituye un espacio democrático de participación intersectorial. El concreto
se trata de que los involucrados actúen como sujetos y no como objetos y en el análisis que la comunidad no se limite a actuar como fuente de información, sino que, por el contrario, conozca y participe en la formulación de los objetivos, métodos y en los resultados de la investigación diagnóstica. ¿Para qué sirve el diagnóstico participativo? Para conocer mejor la propia realidad, los problemas y sus causas, dando especial relevancia al punto de vista de quienes sirven esa realidad, para seleccionar áreas de intervención de acuerdo a criterios comunes de priorización, para motivar a la comunidad hacia la búsqueda de soluciones viables, para levantar propuestas de solución compartidas entre la comunidad y las instituciones públicas y privadas según sea el caso. El diagnóstico participativo como proceso educativo. El diagnóstico constituye una valiosa experiencia educativa en sí misma, en la cual se comparten experiencias, se intercambian conocimientos, se aprende a utilizar técnicas para recoger información, etc. Como en todo proceso educativo participativo, el diagnóstico parte necesariamente de los conocimientos y experiencias de los participantes. Por su vivencia diaria, la gente siempre tiene conocimientos de su propia realidad, aunque sea limitados. Sobre la base de esto se inicia el proceso de reflexión y la búsqueda de profundización en los niveles de información. Una condición básica para una efectiva participación en el proceso diagnóstico es asegurar que todos los participantes tengan la suficiente información acerca de los objetivos, la metodología y los mecanismos de participación de cada uno de los actores involucrados. Para hacer del diagnóstico participativo un verdadero proceso educativo, se requiere seguir una serie de pasos. Veamos. Primer paso, identificar el problema central. Las experiencias y sentimientos que expresan los distintos sectores y actores comprometidos en el proceso constituye la materia prima para el diagnóstico. Sin embargo, hace falta algunas aclaraciones y acuerdos porque seguramente tendremos formas distintas de ver y sentir la gravedad de los problemas. Resulta importante que, junto con las personas involucradas, lleguemos a un acuerdo sobre el problema central a diagnosticar. Es decir, evidente que será imposible abordar todos los problemas a la vez. Por eso, discutir los problemas para finalmente seleccionar uno entre todos es primera tarea a cumplir. La selección del problema será resultado del diagnóstico y los razonamientos que se den. Es posible que al ser confrontadas ambas visiones, equipo técnico, comunidad, se llegue rápidamente a un consenso acerca del problema o situación sobre el que se va a actuar, pero también es posible que la comunidad reconozca un problema sentido distinto al identificado por el equipo de salud. La tarea planteada entonces será la de profundizar el diálogo de manera de llegar a un acuerdo. Para esto se debe realizar una breve discusión acerca de cada uno de los problemas propuestos. Se trata de llegar a consenso sobre los criterios que serán ampliados para considerar un problema como de mayor prioridad. Es importante considerar que la selección de un tema principal siempre tendrá relación con los intereses y problemas de personas, grupos o instituciones involucradas. Por ello, se debe dejar siempre como última instancia la votación. Privilegiar acuerdos a través del debate es la mejor manera de aunar voluntades, dado que si un sector no se siente implicado en las decisiones que se tomen, es probable que se reste a la iniciativa.
Existen diversas maneras y métodos tanto para identificar los problemas que afectan a una comunidad como para decidir cuál de estas situaciones se escogerá como problema central. A continuación se mencionan algunas posibilidades. Método de lluvia de ideas. Para identificar problemas sentidos por los propios afectados, también se usa para buscar soluciones a los problemas identificados. Diagrama de causa-efecto o espina de pescado o diagrama como método que permite apreciar relaciones entre un tema o problema y sus posibles causas. Este método también puede usarse para conocer mejor el problema. De todas formas, y a modo de síntesis, se comienza a utilizar en términos generales los siguientes criterios de selección del problema central. Primer punto, gravedad y urgencia del problema. Segundo punto, cantidad de personas afectadas. Último punto, grado de disposición de la comunidad a movilizarse para la búsqueda de soluciones al problema. Desde la perspectiva de salud pública, se incorporan otros criterios como el costo-beneficio y la vulnerabilidad que también pueden ser tomados en cuenta al momento de decidir cuál es el problema central. Una vez seleccionado el problema, lo vamos a precisar aún más. Para ello, reflexionamos junto con la población involucrada a partir de la pregunta: ¿qué sabemos del problema? Segundo paso, conocer a fondo el problema. El segundo paso de un diagnóstico participativo será el de profundizar el conocimiento que tenemos acerca del problema a abordar. Las impresiones que se tienen acerca de un problema suelen ser bastante exactas en cuanto a cómo nos afecta y los sentimientos que nos provocan, pero tenemos que ir más lejos si se desea hacer algo nuevo para tratar de enfrentarlos. Para ello, conviene conocer más profundamente varios aspectos de cada problema. Conversando entre todos sobre manifestaciones, contextos y opiniones acerca del problema, llegamos a una primera visión o caracterización. Probablemente resultará que juntos podemos acumular un importante conocimiento acerca del problema, pero también nos daremos cuenta de aquellos conocimientos que nos faltan para comprenderlos a cabalidad. Veremos que el problema es bastante complejo y que presenta múltiples aristas. Muchas veces resulta también que el problema es muy amplio y que conviene delimitarlo, es decir, hace falta poner algunos límites a su amplitud para poder trabajarlo. Después de haber aclarado lo que sabemos del problema y cuáles límites poner a su amplitud, la cuestión central será: ¿qué necesitamos saber? Para definir lo que necesitamos saber se debe hacer dos cosas: desarrollar un marco de análisis y con la ayuda de él formularnos preguntas claves. El marco de análisis. Un marco de análisis es una forma preliminar de explicar el problema considerando sus posibles causas y relaciones. Este marco se desarrollará sobre la base de los conocimientos actuales sobre el tema, haciendo énfasis en los aspectos que nos parecen importantes para analizar y comprender nuestro problema. La definición de otros aspectos que inciden en el problema nos ayudará a tomar en cuenta no solo el foco escogido, por ejemplo, ciertas enfermedades, sino también los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, relacionados con este foco. De esta manera podemos llegar a esquemas comprensivos de la situación y problemática objeto de nuestra preocupación. Nuestro marco de análisis tiene un carácter provisorio, pues en esta etapa aún no se ha realizado el diagnóstico acabadamente. Es posible que se omitan aspectos relevantes o se cometan errores en el análisis.
Por eso, este primer marco se irá modificando y complementando en la marcha del diagnóstico. Preguntas claves. A partir del marco de análisis podemos formular una lista de preguntas clave, las que deberán abordar los puntos básicos que necesitamos conocer para comprender el problema y buscar soluciones. A modo de ejemplo, ¿a qué porcentaje de la población beneficiaria afecta el problema? Es importante conocer la magnitud en que la comunidad se ve afectada por el problema. B. ¿Qué consecuencias acarrea? Rara vez un problema afecta a todas las personas de la misma manera. ¿A quiénes afecta con mayor fuerza? ¿Cómo las afecta? C. ¿En qué situaciones se agudiza el problema? Reconocer el o los momentos en que un problema se agudiza puede ser útil para buscarle solución. D. ¿Cuáles son las causas del problema? En este punto es muy importante revisar las explicaciones que atribuyen las personas de la comunidad, así como también incorporar el conocimiento científico técnico que actualmente se tiene sobre el problema. Este es un punto clave en todo el trabajo comunitario, a saber, la integración de saberes. ¿Qué soluciones se han intentado antes? Rara vez un problema comunitario no ha sido enfrentado antes alguna vez. Debemos aprender de las experiencias anteriores, de sus éxitos y sus fracasos. ¿Qué soluciones se han intentado antes? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una? F. ¿Con qué recursos se cuenta para enfrentar el problema? Es muy importante considerar los recursos humanos, no solo los materiales. La comunidad posee muchas energías y sabidurías que podemos tratar de conocer mejor. Dentro de los recursos debemos considerar, por ejemplo, los recursos internos, la cultura de las comunidades, las organizaciones sociales existentes y emergentes, las instituciones de la comunidad, la infraestructura disponible, los recursos externos, los medios de comunicación, la municipalidad, la empresa privada, otros organismos del Estado y por último las organizaciones no gubernamentales, entre paréntesis ONG. La lista de preguntas claves es importante dado que nos orientará en los pasos siguientes del diagnóstico. Servirá de guía para la elaboración del plan, en la recolección de informaciones, en su procesamiento y en la socialización de los resultados. Al igual que el marco de análisis, las preguntas claves tendrán un carácter preliminar avanzando el diagnóstico, ya que puede resultar necesario cambiarlas o añadir unas o suprimir otras. Para seleccionar y discutir el problema central con la comunidad, podemos convocar a reuniones especiales de diagnóstico. Pero también hay que aprovechar las reuniones habituales que realizan las distintas organizaciones sociales, solicitándoles un tiempo para estos efectos. Lo más importante será lograr la discusión de todos los involucrados, su máxima participación, sus expresiones espontáneas y confiada. El equipo técnico tiene por tarea elegir las técnicas más adecuadas y estimular a la gente a expresarse. Pero también tiene que dar a conocer el punto de vista técnico respecto de los problemas, discutir sus propias ideas y recoger las opiniones de todos para llegar a un acuerdo. Es conveniente llegar a un acuerdo acerca de cómo vamos a definir el problema. Seleccionando, se trata de una definición operacional que nos servirá para orientar el trabajo hacia la esencia, las causas del problema. Al definir el problema, debemos señalar como mínimo y en forma sintética los siguientes aspectos. ¿Qué es el problema o de qué se trata? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo afecta y por qué ocurre? Recordemos
que los problemas se expresan como estado negativo y no como ausencia de solución. Al definir el problema, estamos delimitando nuestro campo de acción. También estamos realizando una síntesis de todo el trabajo desarrollado anteriormente y además estamos facilitando la etapa siguiente, formular soluciones, ya que una correcta definición del problema es el inicio de una correcta solución. Tercer paso, formular una solución. Es el momento de buscar salida a los problemas, imaginar qué actividades hacer, cómo organizarlas, qué proyectos elaborar, con quiénes trabajar, etc. Con todos los antecedentes que ya se manejan, el equipo deberá generar ideas que apunten a eliminar las causas que provocan el problema y lo agudizan en ciertos momentos. Para ello, resulta recomendable usar la técnica lluvia de ideas, que consiste básicamente en A. Plantearse la pregunta, ¿cómo solucionamos el problema? B. Recoger todas las ideas que salgan sin rechazar ninguna o prioridad. Mientras más ideas surjan, más probabilidades existen de encontrar la mejor solución. C. Discutir todas las ideas propuestas, buscar combinaciones hasta llegar a las alternativas de solución consideradas más apropiadas. D. Evaluar las ventajas y desventajas de estas alternativas y escoger la mejor mediante consenso. Cuarto paso, comunicar los resultados a la comunidad. Esto significa planificar actividades de comunicación que den a conocer los resultados del diagnóstico a la comunidad y que ésta pueda comentarlos. También es recomendable darlos a conocer fuera de la comunidad, a la prensa, a las autoridades, a los empresarios locales, según sea el caso.